En esta parte de la lectura de hoy nos va a hablar acerca de cómo puede darse la libertad autodeterminante en Dios, pese a que esto puede ser muy fácilmente explicado y argumentado desde la teología tradicional y en particular de San Agustín de Hipona. Hoy también nos habla acerca de la identidad. Podemos hablar, por ejemplo, de manera matemática acerca de la identidad. Cuando tratamos de algo, por ejemplo, en apariencia diferente, pero termina concordando con algo que no lo es. Por ejemplo, aquí esta es una identidad trigonométrica. En la identidad trigonométrica se conoce, y esto me dirán, no, me estás hablando de ecuaciones, de secundaria, de vocacionaria, apenas si lo pasé y no lo pasé, y bla, bla, bla. Ok, bueno, en que por ejemplo, esta suma de funciones trigonométricas al cuadrado, bueno, cuadráticas, esta suma de funciones cuadráticas trigonométricas nos dan un idéntico, una identidad. Esto se le llama idéntico multiplicativo. ¿Qué significa este idéntico multiplicativo? Que cualquier cosa que se multiplique por esto que tenemos aquí resultará ser ella misma. Cualquier cosa que multiplica por 1 es ello mismo. X por 1 es X. X por esto es eso mismo. Eso es una identidad. Algo que es único matemáticamente y no puede ser identificado con ninguna otra cosa más que no sea con ello mismo. Esto significa que tiene identidad matemática. Y iba a querer otra identidad incluso con matrices, pero esto queda bien para poderlo explicar para este momento, para dar a entender lo que es identidad, en que podemos tratar en tal sentido en la identidad de Dios, o sea, no hay algo diferente a Dios mismo que no sea Él solo. Y como característica de su identidad es su propia libertad, y nada tiene esa libertad que no sea Dios mismo. En tal sentido, esto podría verse como la soberanía de Dios, por ahí adelante lo voy a referir de manera muy embarrada, súper embarrada, casi ni se va a ver. Pero sí, podríamos hablar en este sentido de soberanía divina. Pero resulta que algo como soberanía no es solamente exclusivo de Dios. Nosotros lo aplicamos para los reyes, para los gobernantes, para los pueblos, cuando estos pueblos tienen soberanía, en especial para las democracias y las federaciones. Estos tienen libertad autodeterminante, tienen una soberanía propia. Luego, en este sentido, puede ser que parezca caer gordo y decir, ¿cómo te atreves a decir que el humano tiene soberanía? Yo no me atrevo, perdón que lo diga. Teólogos, biblistas, corrijan a los políticos, corrijan a los revolucionarios, corrijan a los ilustrados, que ellos introducen el concepto de soberanía. Si es porque dicen, es que nosotros lo usamos y es una blasfemia, entonces que expliquen realmente dónde está la blasfemia, porque aquí yo no veo la blasfemia. Más bien yo veo que los seres humanos buscan comprender y comprenden con base a lo ya conocido. Y lo conocido para el momento, por ejemplo, de la Ilustración y el medievo, es Dios. Valga, sale de un concepto que conocemos de Dios y que vemos que de alguna manera impronta al ser humano. Esto Boyd lo trata de decir en cierta forma cuando habla de la libertad autodeterminante de Dios, que podríamos decir soberanía divina. Perdón que siempre empiezo conmigo. ¿Qué tal? Vamos a hacer la lectura desde la página 66 del libro de Greg Boyd, de Satanás y el problema de la maldad, traducido por Editorial Vida Sondervan, en que ya hemos hecho observaciones de la traducción. Aquí debe hacerse una observación muy pertinente, en que el traductor dice que el argumento más contundente, y no, Boyd no quiso decir eso. Yo pienso, y es que uno leyó el libro en español y dices, bien, entiendo el contexto y lo que trata de decir. Boyd, y en especial el capítulo 2, que como es transitivo,
puede verse incluso muy a favor de ciertos argumentos deterministas, sin ser el propósito de Boyd. De hecho, es como la observación que hay que hacer, pero puntual y fuerte a la traducción, en que él no está diciendo, lo pongo, que el argumento más contundente a favor de la incoherencia de la libertad autodeterminante es así. No está diciendo eso, no está hablando de cosas contundentes, sino voy diciendo, el argumento más forzado, forceful, está diciendo que se está forzando la argumentación. Podemos ponerlo como contundente, pero aquí sería enérgico, fuerte, vigoroso, pujante, pero, aquí con fuerza. Si uno quiere traducir tan al pie de la letra, pierde realmente el sentido de lo que quiere decir Boyd. Boyd no dice forzado, no está diciendo, esto es coherente, no, está diciendo vamos a forzar al argumento de manera tal que le vamos a hacer incoherente a la libertad autodeterminante, o llamémosle para el caso del molinismo clásico, libertad libertaria. Boyd no quiere decir eso. Boyd está diciendo que este argumento de incoherencia, o bien forzado, es, o bien las decisiones de una persona están causadas o no. Si están causadas, entonces están determinadas. Y por esa razón no son libres en un sentido compatibilista, refiriéndose a los que deben ser los agentes. Sin embargo, si no están causadas, todavía no son libres, porque como Kant enseñó, un suceso causado es inconcebible, aun si las decisiones no causadas fueran concebibles. No obstante, ellas todavía no serían libres, serían más bien del azar o caprichosas. Decisiones no causadas podrían ser más libres y no podrían poseer de calidad moral en ellas mismas que el temblor de un párpado. Luego habla de Nozick, que es un argumento. Aquí me gustaría saber si es un filósofo ruso, pero bueno, Nozick dice, o recibe muy bien el argumento cuando escribe, si una acción no causada es obra del azar, entonces no concuerda más con los valores humanos del determinismo. Valga, son equivalentes aquí el azar y el determinismo en cuanto causas de la libertad, o de la libertad libertaria o libertad autodeterminante. Las acciones del azar y los actos causados parece que nos dejan por igual, no como iniciadores valiosos de la acción, sino como un anfiteatro, un lugar donde suceden las cosas, ya sea por causas anteriores o espontáneamente. Si nuestras acciones fueran obras del azar, como el tiempo de decadencia radioactiva del uranio 238 que emiten partículas alfa, su ser de ese modo indeterminado sería insuficiente basar el valor humano o proveer una base para la responsabilidad y el castigo. A mi entender, el argumento de Nozick es irrefutable. Tengo que reconocer que si la libertad autodeterminante es incoherente o caprichosa, no puede servir como una expresión viable de nuestra convicción de que somos agentes libres y moralmente responsables. Sin embargo, por razones que daré ahora, no creo que la libertad autodeterminante necesite ser interpretada como incoherente o caprichosa, porque no creo que sea necesario interpretarla como que no es causada. O interpretarla no causal, ¿no? Déjenme ver cómo viene aquí el original. Pero
Déjame ver, naturaleza de la causa, la libertad de Dios, free of God, Gnostic, human world, freedom of God. Ok, déjame ver. Yo no creo que la libertad autodeterminante necesite para ser construida tanto como incoherente o caprichosa. Por lo que yo no necesito creer que necesite para ser construida como algo no causado. Como que no es causada. Como a causar, podríamos haberlo resumido en forma breve. Lo que va o nos dice, bueno, Boyd aquí no está entrando, pero me parece que sí lo debí de haber dado en déjame ver aquí, en los anteriores como estructuras disipativas. En cuanto a estructura disipativa, los animales, nuestra biología, obedece este tipo de estructuras de intercambio de entropía, en que en este tipo de intercambio de entropía se puede dar que incluso hay una negetropía. Una negetropía si lo vemos como si fuera algo estacionario, pero las estructuras disipativas o las estructuras disipativas, perdón, en que hay la producción de entropía, en que esta producción de entropía se puede ver como, aquí no lo tengo, pero como ese punto contra la eficiencia de la estructura disipativa. Nota, esta es termodinámica fuera del equilibrio. En termodinámica en equilibrio, decir esto es un sinsentido, porque no podemos hablar de eficiencia ni potencia de manera simultánea. No así para las estructuras disipativas y o estructuras de endorreversibilidad, debido a que hablamos de procesos fuera del equilibrio. Cuando hablamos de procesos ya propiamente fuera del equilibrio, tenemos que hablar de la energía libre de Helmholtz, donde la energía libre nos establece los grados de libertad, nos establece esta famosa libertad autodeterminante. Ahora vamos a seguir con esto, la libertad de Dios. Mi primera observación es preliminar. Permítanme, quiero ver el control para tener un tiempo. Mi primera observación es preliminar. Quiero argumentar que la implicación de negar la libertad autodeterminante, y o llámese libertad libertaria, está reñida con el aspecto central del entendimiento cristiano histórico de Dios, porque la Iglesia siempre ha atribuido a Dios la libertad autodeterminante y o soberanía, para el caso de San Agustín y sus seguidores. La enseñanza ortodoxa de la Iglesia ha sido que las decisiones de Dios de crear el mundo, de intervenir en los asuntos del mundo, y ciertamente salvar al mundo no fueron para nada caprichosas ni causadas por algo que estuviera fuera de Dios, independiente de Dios, podríamos decirlo de esta manera. Como el padre Solokowski ha argumentado agudamente, el aspecto más distintivo de la concepción tradicional de Dios es que no hay necesidad ligada a sus decisiones de crear o de interactuar con el mundo. Dios es forzado a crear o interactuar con el mundo y Él no necesita crear o interactuar con el mundo. Si Dios decide hacerlo, es por razones de pura gracia, y la gracia está lejos de la necesidad como de ser caprichosa. Las decisiones amorosas de Dios de crear y de interactuar con el mundo solo pueden ser concebidas como un acto autodeterminante. Ahora bien, alguien podría argumentar que Dios puede gozar de esta clase de libertad autodeterminante, pero lo que los humanos y los ángeles no. Es más, yo propongo que esto ha sido la posición que los compatibilistas cristianos suelen tomar, porque nadie ha querido decir que la decisión de Dios de crear e interactuar con el mundo fue necesario o de capricho. Sin embargo, esta respuesta no apoya la aseveración de que la libertad autodeterminante es incoherente, más bien presupone que es coherente porque se aplica a Dios. Además, si es coherente cuando se aplica a Dios, ¿cómo llega a ser incoherente cuando se aplica a los humanos? Por cierto, si los humanos carecen de un concepto que es lógicamente constante, que provee de la base analógica mediante la cual hablar sobre la libertad autodeterminante de Dios, pregunta de nuevo,
que provee de la base analógica mediante la cual podemos hablar sobre la libertad autodeterminante de Dios. Sí, mi computadora de repente está igual que yo, ¿verdad? Un concepto privado de todo contenido experimental está vacío, si suponemos que es significativo afirmar que nada fuera de Dios le hará el crear o interactuar con el mundo, que él o A podría haber hecho de otra manera. Perdón con el A. Podría haber hecho de otra manera. Sigo con esto, computadora peleándome con mi Filmora. Podría haber hecho de otra manera. Y que sus decisiones no son caprichosas. Entonces debemos afirmar que nosotros experimentamos algo de esta clase de libertad. En pocas palabras, a menos que seamos en un sentido autodeterminado, nosotros nunca podríamos decir de forma significativa que Dios lo es. Este argumento es válido incluso si nosotros encontramos difícil explicar la libertad autodeterminante. Un concepto inexplicable puede ser significativo siempre que tenga una base experimental y no sea autocontradictorio. Por ejemplo, nosotros de forma rutinaria experimentamos y hablamos de nuestra propia identidad, aunque nos resulta difícil explicarlo. Nosotros también experimentamos la libertad autodeterminante en caso de deliberación y en cada juicio moral que hacemos. Y los cristianos ortodoxos al menos suponen que es inteligible, si se entendió en inteligible, no es eso, es inteligible hablar acerca de la libertad autodeterminante cuando dicen que Dios creó el mundo libremente, pero reconoce que es un fenómeno y concepto difíciles de explicar.